Buenos días. Acá tenemos el gusto de hablar con Nacho Ferrerías, que es un miembro de la comisión directiva de Vecinos Sin Techo, la organización Vecinos Sin Techo, que es una vivienda digna de San Martín de los Andes, en Argentina, del barrio Intercultural Sustentable. Y bueno, Nacho fue parte del equipo intersectorial de diseño participativo, porque así nos conformamos, era un equipo interdisciplinario, pero que trabajaba estrechamente con los dirigentes de la comisión directiva en trabajar el diseño en forma intersectorial, es decir, con la visión de todos, y fue fundamental también su visión y su aporte en muchos aspectos, y en uno de ellos sobre la sustentabilidad. Un tema muy amplio, un tema diverso para entenderlo y para concretarlo en la práctica. Y bueno, le querría preguntar a Nacho que nos alumbre, que nos diga desde su experiencia, ¿en qué forma pensás que el diseño participativo contribuyó o no a ampliar las actitudes y aptitudes de la población, del grupo, en la gestión sustentable? A ver, buen día a todas y a todos. En cuanto a esto de la sustentabilidad y el diseño participativo, mi visión tiene que ver con que el diseño vino a formar parte de un proceso que no se cortó gracias a esta posibilidad de que nos dimos la posibilidad justamente del diseño participativo y no tomar o adoptar algo venido de afuera, sino seguir un proceso que venía siendo parido participativamente, que venía siendo gestado participativamente, y poder, entre todos, llevar de un proyecto que venía siendo una idea primordial a ir concretando ideas o diseños específicos que tenían que ver con ir afinando el lápiz de cómo pensábamos esto de vivir en conjunto, vivir en comunidad. Entonces ese diseño participativo formó algo que permitió, un camino que permitió que lo que venía siendo construido participativamente continuara de esa misma manera. Entonces fue como una cuestión natural de algo que venía siendo construido de esa manera. Por eso es que parte de las cosas que habían sido pensadas como alternativas a algo que no tenía ninguna concreción, ¿sí? Que era mero sueño de entrada, después fue proyecto, después fue como afinando esto de los caminos más concretos. Fue cuajando, ¿no? Fue como cobrando realidad en lo concreto, de que lo que habíamos pensado posible, empezamos a construirlo. Entonces, si no, si hubiera sido de otra forma, si hubiéramos estado meramente dispuestos a lo que venía de afuera, hubiéramos tomado eso, lo que el Estado ofrece, la corta política que el Estado procura como soluciones, y no construir, proponer y construir soluciones a nuestra medida. Entonces, a nuestra medida y con nuestras capacidades, con nuestros colores, con el olor de nuestra tierra, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, eso es parte de lo que después, yendo a lo concreto, nosotros nos tenemos que hacer parte de nuestras construcciones, de nuestro florecimiento y también de nuestras limitaciones en esa construcción, que lo único que nos pone es frente a un camino que, justamente como decías Mariana, empezó y sigue, y es un camino de construcción permanente, es un camino de
es como cómo ponemos en la realidad, ¿no?, en la vida cotidiana, todo lo que nos late por dentro, que habla de cómo queremos vivir y que se nos representa físico en la construcción real, ¿no? Pero no es otra cosa que la humanidad que tenemos dentro, de cómo se manifiesta afuera en cuanto a este buen vivir que pretendemos. ¿Qué es lo que vuelve sustentable? Que hablamos de nosotros mismos, que somos nosotros mismos. Si nos quedáramos meramente en echar responsabilidades o culpas afuera, nos quedaríamos esperando. Acá estamos con nuestros propios problemas, enfrentados a nuestras propias limitaciones y respondiendo con nuestras propias capacidades. Nacho, y concretamente en el tema de sustentabilidad, muchas veces los arquitectos y otras profesiones confunden sustentabilidad solo con lo verde. ¿Cómo lo vivieron en el barrio? ¿Qué experiencias? ¿Cómo fueron incorporando la sustentabilidad considerando que ustedes fueron a vivir a un bosque y fueron a vivir con una comunidad, con una cosmovisión muy particular con respecto a la concepción de la naturaleza y de la tierra? A ver, creo que la sustentabilidad viene de esto que se confunde, pero se complementa, que tiene que ver con la sostenibilidad también. La sustentabilidad tiene que ver con dar respuestas genuinas desde nosotros mismos y no inventar cosas como castillos en el aire que no se sostienen. Y responder con algo que hable de la vida misma, de nosotros como seres vivientes, que en última instancia somos eso, y en primera instancia. Y poder, este proyecto nació en conjunto con la comunidad mapuche Curruinca como parte de un pueblo originario. Nació desde esta iniciativa de organización que es Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna, que tiene que ver con una necesidad concreta, que es la necesidad de una vivienda, pero tiene que ver con haber podido responder con toda nuestra vida en esto. Entonces, yo creo que esto de lo verde, esto de lo sustentable como meramente lo ambiental, tiene que ver con englobarnos y ser parte del ambiente. Nosotros somos parte de esta tierra, somos parte de esto, entonces no se puede separar lo ambiental de lo social. Nosotros somos esta vida que queremos cuidar y saber relacionarnos armoniosamente entre nosotros y con el entorno. Entonces lo sustentable tiene que ver con estas decisiones que nos van anclando a nuestra propia vitalidad, qué sé yo, al poder poner todos los aspectos de la vida cotidiana actual, que tiene que ver desde el trabajo, desde la formación de nosotros como personas, desde la formación en los ámbitos escolares de nuestros hijos, desde la realidad y la interacción política de nosotros como organización y como identidad territorial que somos como barrio, con la realidad política mezquina que se vive, que esto es un proyecto liberador. La sustentabilidad viene también de la mano del poder ir construyendo una forma de vida más libre, de ser somos parte de una cadena de luchas históricas de los pueblos por liberarnos, y de los pueblos como una nueva dimensión, ¿no?, de asumirnos, o una histórica dimensión de asumirnos parte de un pueblo, asumirnos diversos también en esta realidad de pueblos, ya que estamos con un pueblo originario americano, y a la vez nosotros buscando una identidad, que es esta interculturalidad que aparece, que es, bueno, cómo nos definimos, cómo nos construimos nosotros en esta
nueva relación que existe con el pueblo nación mapuche, y nosotros, qué valores también, entendiendo que somos parte de una nación nueva, una nación-estado que se define con los paradigmas de la modernidad, pero que nosotros reconocemos todas las deudas, todos los déficits de esa modernidad y buscamos una nueva definición, que la definición que intentamos es una definición de comunidad, es una definición de esta pequeña, este pequeño agrupamiento de familias en donde intentamos reconocernos, intentamos valorarnos, entendiendo que la dimensión posible, nuestra escala de intervención es barrial, es comunitaria, y entendiendo que es parte de una posibilidad de un modelo viable en cuanto a esto. Los barrios son posibles si que haya buen vivir, que haya una cuestión armoniosa, si nos conocemos, si nos queremos, como el conocimiento como primera etapa de un querernos después, como proyecto amoroso necesariamente. Entonces, parte de toda esta sustentabilidad viene de la mano de todo esto, ¿no? Del poder querernos, del poder cuidar lo que tenemos, del poder mejorar lo que recibimos, ¿no? Recuperar tanta deuda histórica de maltrato entre nosotros y con el ambiente, de poner en valor el conocimiento ancestral del pueblo mapuche y de recuperar también los valores y el conocimiento ancestral que todos tenemos, y de ahí la diversidad de no pertenecer concretamente a un pueblo originario, pero sí a esta historia de humanidad.